El autoconsumo colectivo, la verdad es que es una de las grandes promesas de la transición energética. Piénsalo, energía limpia, ahorros para todos, una comunidad que se autogestiona, suena genial, ¿a que sí? Pero, ¿qué pasa cuando 2 años después de ponerlo todo en marcha, de repente esa promesa se rompe? Pues vamos a ver la historia real de un proyecto que casi se va al traste por un error de base. Esta frase demoledora fue la conclusión de los usuarios 2 años después del arranque. Y ojo, no era una queja aislada de un par de personas, no, era un sentimiento general. La gente había puesto su dinero, había creído en la idea, pero los ahorros que les prometieron en la factura de la luz simplemente no llegaban. La confianza se estaba yendo a pique. Y es que no estamos hablando de un proyecto pequeño, para nada. Eran 15 instalaciones diferentes, dando servicio a casi 200 consumidores y generando casi 1 megavatio pico de potencia. Con 2 años ya funcionando, había datos de sobra para analizar. Las expectativas eran altísimas y claro, por eso mismo la decepción fue todavía mayor. Aquí es donde la historia da un giro interesante. A ver, el problema no era que los paneles solares no funcionaran, al contrario, estaban generando un montón de energía. El fallo era mucho más sutil, estaba como escondido en la lógica del sistema, una especie de fuga de energía masiva y silenciosa. Para entender bien qué pasó, tenemos que hablar del excedente energético. Dicho de forma sencilla, es toda esa electricidad que generan los paneles, pero que nadie de la comunidad está usando en ese preciso instante. En un sistema que está bien diseñado, este excedente debería ser mínimo, pero en este caso se había convertido en el auténtico villano de la historia. Y aquí viene la cifra que lo cambia todo, un 50%. La mitad. La mitad de toda la energía que generaban esas 15 instalaciones se estaba literalmente tirando a la basura. No se consumía, no se repartía bien, simplemente se perdía. Imaginemos un momento el impacto económico de eso y la frustración, claro. A ver, lo fácil sería pensar, vale, pusieron demasiados paneles y ya está, pero la realidad era bastante más compleja. El fallo gordo no estaba en las placas, en el hardware, sino en el software, en la lógica de reparto. El sistema que decidía cuánta energía le tocaba a cada vecino era un desastre. Y claro, un fallo de este calibre acaba salpicando a todo el mundo. Los consumidores, por supuesto, no ven un duro de ahorro y se sienten engañados. Los promotores, que a lo mejor quieren vender esa energía, ven cómo su negocio se hunde. Y lo peor de todo, la comunidad entera pierde su buena reputación y lo que debería ser un caso de éxito empieza a tener pinta de timo. Con un problema tan claro y unas consecuencias tan graves, el proyecto estaba entre la espada y la pared. O se hundía del todo o se encontraba una solución de verdad. Y la encontraron. Pero no poniendo más paneles, sino mirando los datos que ya tenían. Aquí es donde la historia pega un vuelco y el análisis de datos se convierte en el héroe. El proceso fue muy metódico, muy claro. Primero, se pusieron a bucear en los datos reales de consumo de cada uno de los 200 implicados. Segundo, estandarizaron todos esos datos para poder compararlos bien, en igualdad de condiciones. Y tercero, y esto es lo más importante, recalcularon desde cero los coeficientes que repartían la energía. Y los resultados, los resultados hablan por sí solos. Es que es espectacular. La primera barra nos muestra ese terrible 50% de excedente del principio. Solo con ajustar los coeficientes fijos, como se ve en la segunda barra, ya se bajó al 30%. Pero el gran salto vino con un reparto dinámico por horas. La tercera barra muestra cómo el desperdicio se desplomó a solo un 20%. Una reducción brutal del despilfarro, conseguida solo con inteligencia de datos. Así de simple y a la vez así de potente. Solo con corregir la lógica del reparto fue suficiente para que el proyecto volviera a ser rentable. Los ahorros para los consumidores volvieron a ser una realidad y claro, la confianza en el modelo se recuperó por completo. Ahora vamos a ampliar un poco la mirada, porque este caso no es solo una anécdota. Es una lección fundamental para el futuro de la energía. Nos enseña de una forma muy clara el precio altísimo que se paga por improvisar, por diseñar sistemas tan importantes basándose en suposiciones en lugar de en datos reales. Es que la diferencia es como la noche y el día. Por un lado, la improvisación, el hacer las cosas a ojo, te lleva al despilfarro y a que la gente desconfíe. Por otro lado, una planificación basada en datos desde el minuto 1 garantiza que todo sea eficiente, que se cumpla lo que se promete y que el proyecto sea viable para todos a largo plazo. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea de toda esta historia, que sea esta. La clave del éxito en una comunidad energética no es solo instalar muchos paneles, es entender a la comunidad como un todo, analizar los patrones de consumo de todos los vecinos a la vez y hacerlo antes siquiera de poner el primer tornillo. Y esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo. Después de ver lo fácil que es meter la pata y el impacto tan enorme que tiene, uno se pregunta,
¿Cuántos proyectos de los que se están haciendo ahora mismo se siguen construyendo a base de intuición en lugar de con datos?